Esta es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LBBP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte. Hoy vamos a conversar sobre un hito que muy pocas veces se ha logrado en el béisbol en general. Y analizaremos si llevando los promedios se ha podido conseguir alguna vez en la LBBP. Nos referimos al famoso 40-40 que se ha llevado a cabo solo 6 veces en la historia de las grandes ligas. 122 años de historia tiene MLB tal y como la conocemos hoy en día desde 1903 y solo 6 peloteros han sido capaces de conectar 40 cuadrangulares y robarse al menos 40 almohadillas. El último en hacerlo, Shohei Ohtani, en 2024, con más de 50 jonrones y 50 bases robadas. En 2023 lo hizo Ronald Acuña Jr., al conectar más de 40 vuelacercas y robarse más de 70 almohadillas. Alfonso Soriano fue el primero en hacerlo en este milenio, en 2006. También Alex Rodríguez lo pudo hacer en su momento en el 2003, cuando pertenecía a los Marineros de Seattle. Y los otros dos son Barry Bonds en 1996 y José Canseco en 1988. Que una liga con 122 años de tradición, solo 6 peloteros hayan podido conseguir ese famoso 40-40 es llamativo. Hoy los invito a analizar en proporción si ha habido alguna vez algún pelotero en Venezuela que sea capaz de conectar un 40-40 en la proporción de cantidad de juegos disputados en la LBBP. Y si hay alguno que lo ha hecho, ¿qué otro pudiese estar cerca de hacerlo? Acompáñenos a analizar quiénes han conectado un 40-40 en la LBBP. Para poner en perspectiva y sobre todo proporcionalmente lo que es el 40-40, hay que analizarlo con delicadeza porque en la LBBP jamás se han disputado tantos encuentros como en grandes ligas. Si le ponemos esta tabla para que la vean sencillo: 162 juegos de grandes ligas, 40 jonrones, 40 bases robadas. En proporción, cuando la LBBP constaba de 63 encuentros, tenías que conectar 15,5 jonrones y 15,5 bases robadas. Lo vamos a promediar de una vez a 16. Es decir, la misma cantidad de jonrones que se conectan 40-40 en 162 juegos en grandes ligas es en la LBBP 16 jonrones y 16 bases robadas con el calendario de 63. Con el calendario actual, 56 duelos, tienes que conectar para hacer el mismo hito que alcanzó Ronald Acuña, 14 jonrones y robarte 14 bases. Nadie en la historia del béisbol profesional venezolano ha sido capaz de conectar en una temporada 14 o más jonrones y de robarse 14 o más almohadillas. Ni con el calendario a 63 ni con el calendario a 56. Nadie lo ha conseguido. Podemos decir que proporcionalmente ningún pelotero en la historia de la LBBP ha conseguido un 40-40. Nadie. Esto habla de lo difícil que es conseguir un hito como este en el béisbol caribeño. Bajemos un poco entonces la escala. ¿Quién ha sido capaz de conectar al menos un 30-30? Volvemos a colocarle en la tabla para que lo puedan ver de forma más sencilla. 162 juegos en grandes ligas, 30 jonrones, 30 bases robadas. Proporcionalmente, en la LBBP, cuando se jugaban 63 encuentros, para hacer un 30-30, tenías que al menos conectar 12 jonrones y robarte al menos 12 almohadillas. Y en el calendario actual, para tener proporcionalmente lo mismo que un 30-30 en grandes ligas, tendrías que haber conectado 10 jonrones y haberte robado 10 o más bases. Y aquí sí podemos conocer un pelotero que ha sido, entre comillas, 30-30 en la LBBP. En nuestra proporción 12-12 sería. Y se trata del norteamericano Darryl Strawberry. Lo hizo en la campaña 1982-1983 con los Tiburones de La Guaira. En aquella contienda que la cantidad de juegos variaba alrededor de 60, un poco más, Darryl Strawberry sonó 12 vuelacercas y se estafó 12 almohadillas con el conjunto escualo. Es el registro más cercano que tenemos a un 40-40 en la historia de la liga. Darryl Strawberry, 12 jonrones, 12 bases robadas, que en proporción
a la cantidad de juegos que se jugaba en la pelota venezolana, en Grandes Ligas representaría un 30-30. Increíble, pero cierto. Muy complicado conseguir un pelotero que haya sido tan integral en su historia en la LVP. Otros que han estado cerca de conseguir, como quien dice, ese récord 30-30 o 12-12 en la LVP. Hay algunos que han estado muy cerca, pero no han cumplido ambos registros. El primero de ellos que vamos a mencionar, Jurendel de Casters, el último que lo hizo en una contienda más reciente. Fue en la campaña 2005-2006, cuando pertenecía a Caribes de Anzoátegui. De Casters en aquella oportunidad conectó 17 vuelas cercas, pero no llegó a las 12 bases robadas, 11 nada más. En la campaña 2003-2004, cómo no iba a ser otro que Robert Pérez, que en aquella oportunidad conectó 15 vuelas cercas y se robó 10 bases. No llegó al 12-12 para hacer 30-30 y le hubiesen faltado unas 5 bases robadas más para hacer un 40-40 en el béisbol invernal. Otros jugadores que lo han conseguido o han estado muy cerca, mejor dicho, de Wayne Murphy con los Leones del Caracas en la temporada 79-80. Él conectó 12 jonrones y se quedó apenas a una base robada, al igual que Jurendel de Casters, de conectar ese 12-12 que representaría, como les digo, el 30-30. Y el otro es Wally Moon con el equipo de Pastores de Occidente en aquel momento. Él en la temporada 53-54 conectó 10 bolas cercas y se robó 11 almohadillas. No llegó, nuevamente, como les digo, al límite 12-12 que equipararía el 30-30. Pero nadie ha estado cerca de ese 16-16 en el calendario de 63, ni de ese 14-14 en el calendario de 56. Nadie. Lo más cercano, Darryl Strawberry, que sí llegó a un 30-30 con su temporada de 12 bases robadas y 12 cuadrangulares con los Tiburones de La Guaira. Ahora los invito a que en el siguiente segmento analicemos quiénes son los posibles 40-40 o 30-30 en la actualidad de la LVP. ¿Será algún pelotero capaz de llegar a las cifras que nosotros hemos mencionado? Lo analizamos. Esta es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Vuelvo y repito la fórmula para que quede claro. Si quieres ser un 40-40 en la LVP, proporcionalmente en encuentros 56, que son los que se juegan en la actualidad en la LVP, tendrías que conectar al menos 14 jonrones y robarte 14 almohadillas. Esto nadie lo ha conseguido jamás en la historia. Lo más cercano, 30-30, que en un calendario de 56 juegos sí ya es diferente. En un calendario de 56 juegos como se disputa en la actualidad, para hacer 30-30 al menos tendrías que conectar 10 jonrones y robarte 10 almohadillas. Baja un poco el escalafón del 12-12 de Darryl Strawberry porque habían más encuentros al 10-10 de la actualidad cuando se juegan 56 encuentros. Hay algunos nombres interesantes y el primero que yo les voy a mencionar, que para mí tendría el perfil de un pelotero para hacer 30-30 o 40-40 en la LVP, es Harold Castro. Algunos me dirán, ¿cómo no vas a incluir a Renato Núñez en esa lista? ¿O no va a ser el primero que nombras? Bueno, es que Renato Núñez es un extraordinario jonronero, pero no es un pelotero que robe bases. Harold Castro sí. De hecho, en la campaña pasada, Harold Castro dio una extraordinaria muestra de poder al conectar 15 vuelas cercas, pero solamente se robó 6 almohadillas. Él tiene 31 años de edad, está por cumplir ya los 32 Harold Castro, y uno cree que su versatilidad invitaría a pensar que es un pelotero que en una campaña puede conectar al menos 10 honrones y robarse 10 o más almohadillas. Aunque nunca se ha robado 10 bases en la LVP, estamos intentando llevar el perfil de los peloteros que más se acercarían a ese 10-10 que equipararía el 30-30 de Grandes Ligas. Harold Castro es uno. El año pasado conectó 15 vuelas cercas y se robó 6 almohadillas. Otro pelotero que para mí cumpliría con esas características es Ángel Reyes. Para muchos pudiese sorprenderles este nombre. Para mí no. La verdad que Ángel Reyes, de hecho, en la temporada 22-23, él conectó 6 jonrones y se robó 7 almohadillas. Aquel año jugó los 56 encuentros Ángel Reyes. Y bueno, estaría cerca al menos de lo que pudiese ser ese 30-30 de la LVP. Muy lejos todavía
de ser 40-40. De verdad que eso parece ahora mismo inalcanzable, al menos para ningún criollo. Porque tienes que conectar 14 o más jonrones y robarte 14 o más almohadillas. Algo que jamás ha hecho nadie en la historia de la liga. Nadie. Durendel de Caster conectó 17 vuelas cercas, pero no llegó ni siquiera a las 14 bases robadas. Se robó 11. Es el que ha estado más cercano de ese 14-14. O Robert Pérez en su momento, que conectó 15 vuelas cercas con 10 bases robadas. Pero nosotros creemos que por las características que tiene Ángel Reyes, que es un buen corredor de las bases y además es un jonronero, entraría en ese perfil. La temporada más cercana a estos registros, se las repito, la 22-23, 6 jonrones, 7 bases robadas para él. En la campaña anterior tuvo algunas molestias físicas, de hecho apenas disputó 30 encuentros, conectó 3 vuelas cercas, pero no se robó ninguna almohadilla. Él, hay que recordar, está por cumplir ya los 30 años de edad, Ángel Reyes, pero todavía creo que pudiese ser un pelotero del que pudiésemos esperar este tipo de números, que pudiese acercarse en la LVP. Otro nombre interesante que pertenece a Cardenales de Lara, Danry Vázquez. Danry nunca se ha caracterizado por ser un jonronero en temporada regular. De hecho, la campaña que ha conectado más vuelas cercas en una ronda regular fue en la 2019-2020 con Tiburones y en la 2020-2021, que conectó 5. En postemporada sí se le han visto grandes dotes de poder a Danry Vázquez, pero nunca en temporada regular. Aún así, es un pelotero que en su momento se ha llegado a estafar 7 almohadillas la temporada pasada, por ejemplo. En la 22-23 se robó 6 y que tiene poder. Él no ha sido conocido como un jonronero en ronda regular, pero sí en postemporada, y uno cree que esa versatilidad pudiese darle las opciones de que se convierta en un 30-30 de la LVP, que para eso tendría que conectar 10 o más jonrones y robarse 10 o más almohadillas. Además, estando en Cardenales de Lara, que es un equipo tan agresivo en las bases, abriría el compás, abriría la puerta al menos Danry Vázquez para tener esa oportunidad. Otro pelotero que, por lo que ha dejado más o menos en la LVP, uno pudiese creer que dejaría esos números. Yo creo que Andrew Monasterio puede ser ese tipo de pelotero. Además de ser bastante joven, Monasterio todavía está por cumplirlos a final del mes de mayo, los 28 años de edad. Pareciera que el futuro reciente lo va a tener bastante tiempo en Venezuela, en un estadio como el Alfonso Chico Carrasquel. Yo sí creo que sea capaz de conectar en alguna campaña a Andrew Monasterio 10 vuelas cercas, y se ha visto ya en varias ocasiones que se ha robado muchas bases. De hecho, la contienda anterior, que no jugó el año completo, él disputó 41 encuentros, se robó 7 bases. Es decir, que tiene rapidez en las piernas Andrew Monasterio para robarse las 10 almohadillas. La gran duda que nos quedaría sería si conecta 10 jonrones, pero yo me animaría a pensar que ese es otro nombre interesante. José Pirela ha estado cerca también relativamente en el pasado reciente. Lo hizo en la campaña pasada, conectó 5 vuelas cercas y se robó hasta 7 almohadillas. Ha sido la máxima cantidad de bases robadas para José Pirela en su carrera en la LVP. Ciertamente ya Pirela tiene una edad. Él nació en el 1989. En noviembre cumplirá los 36 años de edad. Y sí se ve algo más complicado en el caso de Pirela poder conectar un 10-10 que equivaldría a un 30-30, pero no se puede dejar por fuera. Se robó 7 bases el año pasado y bueno, nunca ha pasado de 7 vuelas cercas en la LVP, pero uno nunca sabe. Ha estado relativamente cerca, sería para pensar. Muciotti de Águilas del Zulia el año pasado conectó 8 vuelas cercas, bastante cerca de los 10, y ha sido un corredor bastante rápido, aunque el año pasado únicamente estafó 3 almohadillas. De cara al futuro, yo no descartaría tampoco ese nombre. Hay un pelotero que en Venezuela no ha tenido esa dosis de poder, pero las características del mismo me animan a pensar que en algún momento puede conectar 10 o más jonrones y al menos robarse 10 o más almohadillas. Me refiero a Leobaldo Cabrera. Él, de hecho, en las últimas 2 temporadas en la Atlantic League, que era donde jugaba, en 2023 y en 2024 me refiero, ha dejado números interesantes. Por ejemplo, en 2023... en una liga que se juega a 126 encuentros como la Atlantic League, conectó 34 vuelas cercas y se robó 20 bases. Le faltaron unas 3 bases más para en proporción ser 40-40 en una liga como la Atlantic League, pero sí fue en proporción un 30-30. Leobaldo Cabrera, eso en la Atlantic League. El año pasado también dejó buenos registros con el equipo de Long Island,
no estuvo tantos encuentros, 31, y se robó hasta 12 almohadillas. En Venezuela nunca lo hemos visto con ese poder jonronero, pero el año pasado se estafó 10 bases. Es un pelotero que puede conectar jonrones, y yo no descarto en lo absoluto que si se le da la confianza como jardinero principal a Leobaldo Cabrera desde el inicio de la temporada, él pueda conectar 10 o más jonrones y robarse 10 o más almohadillas, al menos para el 30-30. Para el 40-40 yo honestamente ahora mismo no veo ningún perfil de ningún pelotero de la LVP. Otro que estaría interesante nombrar, Franklin Barreto. De hecho, él cumplió con la temporada 2020. Una temporada 2020 en la LVP, para la cantidad de juegos que se disputan hoy en día, serían 7 jonrones y 7 bases robadas. Franklin Barreto lo hizo en la campaña 2018-2019 con Tigres de Aragua, cuando conectó 7 vuelas cercas, se robó 7 almohadillas y eso fue en 55 encuentros que disputó. Barreto ya ha cambiado, no parece ser un pelotero de tanto poder, es más un pelotero versátil y hábil, pero si en la temporada 2018-2019 conectó 7 vuelas cercas, ¿por qué no pudiese estar cerca? Y después hay otros nombres que habría que ver cómo se desarrollan. Gabriel Rincones Jr., por ejemplo, de los Navegantes del Magallanes, es un pelotero que en las ligas menores se ha caracterizado por estafar muchas almohadillas. En un estadio como el José Bernardo Pérez de Valencia, que es dado para los bateadores, si en definitiva él llega a jugar con Magallanes, parece un nombre interesante para poder conseguir estas cifras de 10 jonrones y 10 bases robadas. Otro, Jeremy Rivas de los Bravos de Margarita, un pelotero con muchísima velocidad que ahorita mismo está viviendo una explosión ofensiva en las ligas menores con los Cardenales de San Luis. Otro nombre entonces a considerar y a tener en cuenta. Yo creo que esos son más o menos los nombres que uno pudiese estar manejando de cara al futuro. Y otro más por nombrar, Luis Matos. El año pasado él conectó hasta 10 vuelas cercas con los Tiburones de La Guaira. No se ha terminado de adueñar de los jardines de los Gigantes de San Francisco, y uno pudiese creer que esto lo llevaría a participar mucho más tiempo en la LVP en el futuro. El año pasado se estafó únicamente 3 almohadillas y nunca ha sido un gran robador de bases, a pesar de que tiene gran velocidad. Sin embargo, lo pongo en esa lista porque es algo que él pudiese aprender, desarrollar en su carrera, y sería otro nombre interesante. Así que nada, amigos, espero que hayan entendido la dinámica. Para hacer en la actualidad 40-40 en la LVP, tienes que conectar al menos 14 jonrones y robarte 14 almohadillas. Nadie lo ha hecho, nadie ha sido 40-40 en términos LVP. Solo un pelotero ha sido 30-30 en términos LVP, que fue Darryl Strawberry, que conectó 12 jonrones y se robó 12 almohadillas en la 82-83 para hacer un 30-30. De resto, nadie más ha podido ser 30-30 en esos calendarios de 63. Ahora el calendario es más pequeño, por lo tanto hay que bajar ese límite de 12-12 a 10-10. Tampoco nadie lo ha conseguido en el pasado reciente en el béisbol venezolano, y esa es la pregunta que le hacemos a nosotros, a ustedes. ¿Quién creen que puede ser el próximo pelotero del béisbol venezolano criollo? Porque puede venir un extranjero que rompa con ese paradigma, pero como no sabemos quién pudiese ser, queremos preguntarle por quién creen que va a ser el próximo criollo o el primer criollo en dar 10 o más jonrones y estafarse 10 o más almohadillas en la LVP. Esto lo igualaría con un 30-30. Para hacer 40-40, ya saben, 14 jonrones o 14 bases robadas, que se ve más complicado, pero queremos leerlos a ustedes. ¿Qué pelotero le ven esas cualidades de versátil que pueda conseguir este tipo de estadísticas en el béisbol venezolano? Otro que se nos había ocurrido es Albert Martínez, pero él tampoco se ha caracterizado a lo largo de su carrera por ser un excelente robador de bases. Además que también Albert ya está en otra etapa de su carrera. No quiere decir que no puede conectar vuelas cercas, pero Albert Martínez estará por cumplir los 35 años de edad el año que viene. Y él, la máxima cantidad de bases que se ha robado en una temporada han sido 4. Por eso no lo incluimos tampoco en la lista, a pesar de que en el pasado reciente ha llegado a conectar hasta 9, 7, 8 vuelas cercas en una temporada. Pero entonces déjennos ahí en los comentarios quién va a ser el próximo 10-10 de la LVP, que sería un 30-30 en proporción de las grandes ligas. Les recordamos, como siempre, activen la campana de notificaciones para que puedan disfrutar de todo nuestro contenido al instante que lo publiquemos. Dejar un like si les gustó el contenido y sobre todo suscribirse al canal
para que puedan disfrutar de todo lo mejor de la LVP, nos ayuden a continuar creciendo como proyecto y así ustedes pueden disfrutar de lo mejor de la LVP, no importa que estemos en temporada muerta, como se lo ofrecemos acá en La Jugada. Esta fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.